Pongamos en contexto los tres principales hechos de política internacional que van a ocurrir este año 2024. Número uno, las elecciones en Estados Unidos. El próximo 5 de noviembre los estadounidenses van a volver a elegir presidente y es posible que se encuentren con dos opciones que ya se habían enfrentado hace 4 años. Por un lado, Joe Biden, que recibió Estados Unidos en el año 2020 con una gran crisis económica producto de la pandemia y de otras situaciones económicas al interior de Estados Unidos, pero además recibió con una derrota militar, particularmente en Afganistán, producto de la guerra interminable que había iniciado desde el año 2001 y que hasta el año 2020 retiran las tropas tras los acuerdos de Doha, que fueron unos acuerdos alcanzados entre Estados Unidos con el Estado Islámico para poder retirar las tropas de ese país. Por otro lado, se tiene además un Joe Biden que probablemente entregue el país con otra derrota militar, en este caso particular en el este de Europa. Y es que en Ucrania, particularmente en el conflicto que viene ocurriendo, no han podido avanzar en los planes o proyectos que se tenían pensados desde la OTAN y desde Estados Unidos de aislar a Rusia y de lograr avanzar con Ucrania en posiciones militares. Por el contrario, después de casi 2 años de la guerra, se tiene una Rusia que ha avanzado en posicionamiento en territorios y se tiene un avance también en términos diplomáticos y de relaciones comerciales de Rusia con países de África y de Asia-Pacífico, además de la renovación o de la recuperación de lo que se ha llamado el bloque de los BRICS. Por otro lado, se tiene un Donald Trump que ha tenido un reposicionamiento en este último periodo, especialmente en su campaña electoral, a pesar de la cantidad de juicios que tiene en su contra en la justicia de Estados Unidos y que varios de ellos posiblemente le ameriten el veto a su candidatura presidencial. Pero se tiene un Donald Trump muy bien posicionado para las próximas elecciones de este próximo 5 de noviembre. Número 2. Conflicto en Medio Oriente con tendencia a escalar a un conflicto regional. Y es que luego de tener casi 4 meses de lo que fue el inicio o el escalamiento nuevamente de un conflicto histórico que se tiene entre Palestina e Israel, con los hechos injustificables alcanzados por Hamas, donde secuestraron y asesinaron cientos de personas de Israel, y la respuesta brutal que realizó el gobierno de Israel frente a la población palestina, que ha alcanzado más de 20.000 personas asesinadas, especialmente mujeres y niños, y que este efecto ha terminado en muchos sectores señalándose como un genocidio contra población palestina. Ante esta realidad, hay nuevos actores que se involucran en este conflicto y que puede llegar a tener incluso un alcance de nivel regional. Por un lado, se tiene Irán, que es una potencia regional en Medio Oriente y que, a pesar de que ha jugado un papel por debajo de la mesa en todo este conflicto, ha sido un papel central en la toma de decisiones, principalmente de Hamas, entre otras organizaciones en medio del conflicto. Y por el otro lado, la organización también política y militar Hezbollah, que opera especialmente desde el Líbano. Estos dos actores, tanto Irán como Hezbollah, han sido dos actores que han tenido además una posición mucho más combativa, especialmente en estos últimos días, o más bien en estos primeros días de 2024, especialmente por el asesinato del líder número 2 de Hamas, o el segundo más importante de la organización terrorista Hamas, que es Salem Haruri, generando una posición mucho más radical de Hezbollah, que es otra organización pues que opera desde ese territorio. Y por el otro lado, los hechos terroristas que han venido ocurriendo recientemente, especialmente en Irán, y que ocurrieron con un día de diferencia frente a lo que pasó en Líbano. Ya se sabe que este hecho terrorista, donde murieron más de 80 personas en una conmemoración de un líder muy importante en Irán, fue reivindicado, o este hecho terrorista lo reivindicó el Estado Islámico. Número 3. El conflicto en Ucrania, que parece no tener una salida positiva para ese país y para la OTAN. Y es que estamos en otros tiempos distintos a hace 2 años o incluso hace un año, donde Zelensky, el presidente de Ucrania, se paseaba por
programas de televisión en Europa, en Estados Unidos o incluso lo ovacionaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde él podía lograr grandes aportes de recursos económicos y militares de los países potencia partícipes en la OTAN para la guerra que se viene desarrollando en ese territorio contra Rusia. Por el contrario, hoy se tiene un cambio de prioridades en la geopolítica internacional y con él de las prioridades de las potencias en otro momento aliadas, entre comillas, de Ucrania. Entonces, lo que se tiene ahora es una Ucrania que no tiene recurso humano para poder llevar a cabo todo el reemplazo de los militares que han estado más de un año largo en este conflicto, ni tampoco tiene recursos económicos ni militares para hacerle frente pues a Rusia en este proceso. Se ha hablado incluso de el inicio de juicio de más de 7.000 hombres que en este momento están negándose a participar en el conflicto o a entrar a filas de manera obligatoria al ejército de Ucrania, y ha sido anunciado por parte de la justicia de Ucrania el inicio de procesos judiciales contra estos hombres que tienen una posición de no ir a filas en este momento. Por otro lado, se tiene una Rusia que ha apostado a una guerra de largo plazo, que ha tenido una posición de avance poco a poco, pero continuo en las líneas de batalla, y que ha avanzado especialmente diplomáticamente y en relaciones comerciales con distintos países alrededor del mundo, especialmente con África y Asia-Pacífico. Se tiene además una Rusia que en el momento actual podría perfectamente entrar a negociar, pero con una posición de ventaja con la OTAN y con Ucrania frente a una posición distinta, que es lo que esperaría la OTAN y Estados Unidos, donde estuviera Putin y Rusia en una posición de desventaja, ¿no? Entonces, lo que hoy se tiene es una situación en la que Ucrania no se encuentra muy bien parada, donde el contexto internacional no le favorece, donde sus aliados están en este momento enfocados en el conflicto de Oriente Medio y donde Putin probablemente pueda sentarse a negociar, pero colocando unas condiciones centrales, y es especialmente el no avance de las bases militares, no solamente en Ucrania, sino respetar unas normas o unos acuerdos alcanzados en 1997 que tiene que ver con la no ubicación de bases militares, especialmente en los países bálticos, entre otros.